Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este taller. ¿Por qué se llama taller? Porque van a participar ustedes, pero siempre va a ser para que podamos ir enriqueciendo el taller y vayamos conociendo un poquito más de los dones y del fruto del Espíritu Santo. Amado Padre eterno, glorioso Redentor, queremos ponernos delante de ti para que a través de este taller tú puedas obrar, para que tú te manifiestes, Señor, y sea edificada tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ver rápidamente. Yo quiero que esto vaya quedando claro. Vamos a ir paso a paso. En caso que haya una duda. Más o menos. ¿Ya? Ya no. En caso que haya alguna duda, nos detenemos, preguntamos y si no, no hay ningún problema. O si ustedes quieren, dejamos las dudas para el final. Yo a veces prefiero que sea para el final porque luego más adelante se van a ir resolviendo los temas o las dudas que se vayan viendo, ¿verdad? Pero ya ustedes lo determinan. ¿Qué prefieren, al final o interrumpen? Ok, vámonos. Ok, ¿cuál es el objetivo de este taller? Primeramente vamos a ver cuál es el objetivo, cómo es que la persona de nuestro Santo Espíritu se le denomina la tercera persona de la Trinidad. Va a hablar a través de personas comunes y corrientes como ustedes y como yo. Cómo nos va a dotar, cómo nos capacita, cómo nos equipa verdaderamente a través de dones. Dice la palabra de Dios que Dios da dones a los hombres, pero ¿para qué? Para que sean manifestados y evidenciados a través del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver también qué es el fruto del Espíritu Santo y cómo son estas virtudes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, aunque es uno, tiene varias virtudes. Amén. Entonces vamos a ver cómo obra el fruto del Espíritu Santo en nosotros y la finalidad es para edificar a la iglesia y desde luego para darle la gloria a Dios. Este es nuestro objetivo principal. Pero antes de entrar de lleno, quiero hacer una pequeña introducción. Una de las cartas que nos habla acerca de los dones y nos hace un listado un poquito grande es la carta a los Corintios. Por ahí les pasé una hojita y ahorita ustedes van a participar con esta hoja. Ahí enunciamos algunos de los dones que vienen en Corintios, que vienen también en Romanos, ahí narra algunos otros, los frutos que los podemos ver también en la carta a los Efesios, y son dos hojitas que le estamos dando, tanto los dones del Espíritu Santo como el fruto del Espíritu Santo. Y voy a comenzar poniendo dos listados. Gloria a Dios, hermano. Espero no quitarles mucho espacio. Vamos a mover esto para acá, porque vamos a estar escribiendo aquí. Ya está mejor. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme y darles un tiempo de preguntas. Ok, entonces vamos a comenzar con un pequeño listado de dones. Y por otro lado vamos a poner fruto. Gracias, hermana. Ok, Pablo en la carta a los Corintios comienza con una gran exhortación a la iglesia de Corintio. Sabemos que la iglesia de Corintio estaba viviendo una rebeldía, estaba pasando por momentos difíciles en cuanto a pecado, en cuanto a transgresión, en cuanto a iniquidad. Ahorita vamos a ver cuáles eran esas problemáticas que se estaban viviendo ahí con el apóstol Pablo, que es que tiene que llegar a exhortarlos. Y esta problemática consiste en esas disputas que habían. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Pero al final había división por quién estaba con el mejor de los maestros. Había pleitos, y esos pleitos, ¿a dónde creen que los llevaban? A los tribunales, en lugar de poderlos dirimir y en lugar de poderlos resolver en la iglesia. Había abuso de la Santa Cena. La cena no era como la que hoy participamos, ¿verdad? Pero ahí no se esperaban unos a comer, no le daban prioridad a los mayores, etcétera, etcétera. Participaban, ¿de qué creen? De las ofrendas ofrecidas a los ídolos. Pero algo más, había inmoralidad sexual. Y esto no era lo grave era que los líderes lo toleraban. Estaban tolerando ese tipo de pecado y había discriminaciones también. Tú te sientas aquí, tú te sientas acá, tú eres más santo, tú menos santo, y hacían divisiones entre las personas. Y otra cosa más, estaban negando también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo les hace esta reprimenda, y es una reprimenda dura y severa. Muchas veces utilizamos la carta de Corintios, ¿saben para qué?
para predicar del amor. Y sí, la carta habla del amor, pero ¿saben qué le está diciendo? Ustedes no tienen amor, por eso es que les tengo que hablar. Y no les habla una vez, les da 2 cartas severas y por ahí hay una tercera que no, por X circunstancias no fue incluida en el canon bíblico. Pero vemos que esta problemática seguía de década en década en década. Un dato histórico rápidamente: San Clemente, uno de los padres apostólicos, vuelve a escribir una carta a los corintios. ¿Y qué creen? También les hace esta reprimenda. ¿Por qué? Porque seguían continuando con la misma forma de vivir: transgresión, iniquidad, divisiones, etc. Entonces, vamos a entrar ya un poquito ya más a nuestro tema. El don. ¿Qué es un don? Un don, no vamos a entrar en definiciones muy amplias, lo que podemos decir que es un regalo de Dios. Esto es un don. Y Dios es el que da estos regalos. Es la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente, ahora sí que habilitándolo con una capacidad especial para desarrollar este don. A diferencia del fruto. El fruto, dicho de una sola frase, es la evidencia del cristiano. Si yo digo que soy cristiano, debo dar fruto. Si Dios me ha dotado de dones, estos dones deben reflejar el carácter de un cristiano genuino que se va a traducir en fruto. Y también ahí tienen una lista de frutos, del fruto, estas virtudes. Otros, ¿saben cómo podemos identificar el fruto? Atributos, ¿de quién? Atributos de Dios. Pero esos atributos tienen que ser única y exclusivamente los comunicables. ¿Cuál es un atributo de Dios? Amor. ¿Qué más? Paz, paciencia, templanza, mansedumbre, justicia, misericordia, fe. Todas esas cuestiones las tenemos que reflejar nosotros a través de este fruto, que es uno solo. Y ahorita vamos a ver que esto se convierte en un solo fruto. No son muchos frutos. Yo no puedo decir que soy misericordioso, pero que no soy paciente, me cuesta la paciencia. Que soy benigno, pero no estoy en paz con mis hermanos. No, tenemos que reflejar todos en conjunto. Pero les pasé ahí una hojita, y aquí me voy a ir un poco más despacio. Vamos a 1 de Corintios. Ahí tienen su hoja, o si quieren, pueden ver algunos tienen. ¿Sí les pasé 3 hojitas o cuántas tienen? Deje ver si tenemos por aquí. Ya se acabaron. Mire, si no, todos vamos a seguir en 1 de Corintios 12. Y nos vamos a ir pasaje por pasaje y vamos a tratar de resumirlo y vamos a tratar de abordar todos los dones del Espíritu Santo, y si es necesario detenernos en alguno, nos vamos a detener en alguno. Primero comienza, nuestro taller se va a convertir como en una, vamos a decirlo así, como una aventura. Y vamos a comenzar desde aquí. Vamos a suponer que es un carrito, ¿verdad? Y va a comenzar con una exhortación. Pablo les va a hacer una exhortación y dice Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Esta exhortación apostólica que acabamos de leer, lo que trata de decir Pablo es: conozcan de los dones que Dios les está dando. Tienen los mejores dones, los más maravillosos, los más gloriosos, dice, y están abusando de uno de ellos. Todos quieren tener el don de lenguas. Todos quieren interpretarla, pero hay otros dones que no los han tomado en cuenta. Esto es lo que está diciendo. Tal era la ignorancia y la problemática que se vivía, que veíamos que se tuvieron que escribir 2 cartas. O sea, no es una llamada de atención que le haces a un niño. 2 veces, otra vez, no entiendes y dice, estoy por ir la 3ª vez. Entonces, no sabemos si fue la 3ª vez, pero sí sabemos que estaba atrás de ellos. ¿Por qué? Porque era una de la iglesia que gozaba de todo, pero ¿qué creen? No echaba mano de esos dones y consecuentemente no había fruto, pero no me quiero adelantar. Versículo 2 y 3 dice así: sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, eran ustedes arrastrados hacia los ídolos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir
Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Esta porción de la Escritura, estos 3 versículos, lo que van a ser introducir y decir, si ustedes tienen dones es porque Dios les dio estos dones, porque el Espíritu Santo les dio estos dones, porque los dones son recibidos a través de Jesucristo, es lo que le está diciendo, dice. Antes ustedes eran unos paganos, unos gentiles, dice, pero ahora han recibido el Espíritu Santo. Y ahora como han recibido el Espíritu Santo, van a poder recibir esos dones. ¿Para qué? Para que den ese fruto. Versículo 4 al 10. Dice, hay diversidad de dones. Y aquí vamos a poner, ya vimos esta exhortación, vamos a poner otro carrito. Y vamos a ver que hay, ¿qué? Diversidad. Diversidad de dones. ¿Qué significa esto? Que hay diversidad de dones, que hay muchos, que hay variedad, que hay para todos. Veíamos en las ponencias y en las pláticas que estábamos escuchando que hay muchos dones y que todos mínimo tenemos uno. Un hermano decía, sí, todos tenemos el don de la fe. No, hermano, el don de la fe es para creer en que algo puede ser posible, no en el don de la fe de creer en Jesucristo. El don que sí tenemos todos es el de servicio, ese sí, nada más que muchos no lo queremos poner en práctica, ¿verdad? Entonces, hay diversidad de dones, pero ¿qué creen? El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero ¿qué creen? El Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces aquí podemos ver la Trinidad destacada y a flor de piel. Dice, el Espíritu es el mismo cuando habla de los dones. Cuando habla de los ministerios, Jesucristo es el mismo. Y cuando habla de las operaciones, es decir, quien hace o ejecuta los dones es Dios. Entonces ahí vemos a Dios, al Espíritu Santo y al Hijo, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, ¿quién da los dones? Dios, a través de la figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, entonces aquí enfatiza que hay números, ahora sí que gran variedad de dones, es lo que trata de decir, y que existe una diversidad. No hay un solo don como lo vamos a ver ahorita, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, la estamos viendo, ¿verdad? Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos esta Trinidad actuando de una manera soberana. Tanto los dones, los ministerios y las operaciones, todo lo da Dios. Eso es importante, pues el Espíritu, el Señor y Dios son el mismo. ¿Sí, hasta aquí vamos bien? Ok, vámonos a nuestro siguiente carrito. Pues tenemos que llegar hasta allá, hermanos. Dios da los dones. Y cada vez va a ser más interesante esta exhortación que le está haciendo Pablo a los Corintios. Y ahorita vamos a ver por qué les digo que va a ser más emocionante. Ahorita vamos a ver un tema importante. Aunque son muchos dones, tiene que haber una unidad. Y eso nos dice el siguiente pasaje. Versículo 12 y 13. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres, todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Entonces aquí vamos a agregar lo que es la unidad. Unidad. Y voy a borrar acá un poco porque vamos a estar... Dentro de esta unidad, hermanos, vamos a encontrar un propósito. ¿Cuál es el propósito de que podamos recibir estos dones tan maravillosos? Número 1, para los que anotan, no quisiera darle la espalda, pero buscar el bien común. ¿Para qué fueron dándonos los dones? Para edificación de la iglesia. A ustedes disculparán, pero nada más los quiero ir enunciando así. Otro, unidad, para llegar a la unidad de la fe.
¿Quién conoce el pasaje de Efesios? Un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe, una misma esperanza. Esa es la unidad a la que hemos sido llamados a través de estos dones. Número 2, a que crezcamos, cada quien por un lado y cada quien por otro. No, hermanos, que crezcamos ¿qué? Juntos. Yo no puedo ir creciendo y dejar que mi hermano se estanque. Lo tengo que tomar de la mano y salir y avanzar junto con él. Y consecuentemente, ¿para qué? Perseveremos. ¿Perseveremos en qué? En la fe, en la esperanza, en la gracia, en el amor, en la misericordia, en la bondad. Esto es lo principal. Este es el propósito. Buscar el bien común, la edificación de la iglesia, la unidad de la fe, crecer juntos y perseverar en el temor y en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a seguir nuestro estudio, nuestro taller, y vamos a ver aquí cómo Pablo va a hacer una metáfora entre el cuerpo y la iglesia. Dice, así como el cuerpo son muchos miembros, así hay muchos hermanos con distintos dones. Yo no sé si conozcan una historia en la carpintería que unos se enojaban que porque el martillo hacía mucho ruido y que porque el clavo nada más estaba parado y cada uno tiene una función específica. No todos podemos ser martillos, no todos podemos ser clavos. No todos, ahorita más adelante va a decir, no todos son apóstoles, no todos son maestros. Cada uno fue llamado con un propósito de parte de Dios. Versículo 14, hermanos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Aquí Pablo está usando una forma argumentativa, le llaman ellos del absurdo. No podemos ser todos ojos. Si todos fuéramos ojos, tendríamos una visión espectacular, pero seríamos sordos y mudos, para no decir otras características que nos faltaran, ¿verdad? Entonces, esos versículos van a estar dirigidos a aquel grupo de personas que quería hacer del don de lenguas el don más espectacular, el más hermoso. Yo quiero tener el don de lenguas, y tú el don de lenguas, y tú el don de lenguas, y todos querían tener el don de lenguas, porque algo por así que muy bonito, es glamuroso, todos los miraban, todos los veían y se sorprendían. Miren esta persona, cómo es que habla y interpreta lenguas. Sin embargo, si quieres hacer uso del don de lengua, te tengo que decir que no es el único don importante. Hay muchos dones importantes. Y ahí quiero detenerme porque quiero que ustedes me ayuden a hacer un cuadro. Ahora vamos a regresar a esto, no nos hemos ido. Esto es para que no se me duerman, porque yo sé que comieron muy rico. Pero vamos a hacer dos pequeños círculos. Y aquí vamos a poner a la iglesia en un círculo. ¿Sí? ¿No está muy abajo? ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Ahora, saquen sus notas. Ahora sí, ¿para qué me dieron estas notas, verdad? Frutos del Espíritu. O mejor dicho, fruto del Espíritu. Y dones del Espíritu. Los dones, para que yo pueda dar un fruto, primero tengo que ser implosivo, es decir, tengo que recibirlo. ¿Y quién me lo va a dar? Dios. Primer fruto. Bueno, don. Un don, a ver, en su hoja. Vamos a su hoja. Ahí tenemos varios. Profecía. Vámonos por profecía. Segundo don. Servicio. ¿Qué otro? Enseñanza. ¿Qué otro? Exhortación. ¿Cuál? Dar abundantemente. ¿Qué otro? Liderazgo. Aquí muchos hay líderes. Hay otros misericordiosos. Sabiduría, ciencia, ¿qué más? Fe. ¿Qué otro? Sanidad. Aquí vienen los buenos, ¿verdad? Milagros.
etcétera, etcétera. Primero la iglesia o el cristiano debe recibir los dones de parte de Dios y así nos tenemos que ver. Sí, está un poco feo el diagrama, pero así nos tenemos que ver llenos de esos dones. Pero para no caer como cayó la iglesia en Corintio, ¿qué creen que tenemos que hacer? Ahora ayúdenme como los frutos. Amor, gozo, ¿qué más? Paz, paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan que qué eran los frutos? Eran atributos comunicables. ¿Qué otro? Justicia, gracia, esperanza. Todos los frutos de nuestro Dios los tenemos que dar. Yo no puedo decir que doy un fruto y uno no, uno sí y uno no. No, hermanos, tenemos que dar. Somos llamados a dar todos los frutos del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado abundantemente las cosas a nosotros y tenemos que darlas de gracia, así como las hemos recibido de gracia, hermanos. Ojalá puedan comprender esos garabatos, pero nos quedamos versículo 27 y 28. Ya estamos entrando, cada vez vamos a entrar a algo más importante. Todos estos frutos, ¿qué creen? ¿Cómo los tenemos que dar? Y todos estos dones y este fruto. Amor. Si no tengo amor, hermano, puedo estar dotado de todo esto. Puedo ser el mejor maestro, el mejor apóstol, el mejor evangelista. Pero si no tengo amor, nada soy, dice la palabra de Dios. Y si no tengo amor, no voy a poder dar nada de esto, hermano. No lo vamos a poder hacer. Por eso dice, las lenguas dejarán de ser, la ciencia pasará, la profecía pasará, pero el amor va a permanecer. Tenemos que cimentar nuestra iglesia, nuestra persona, nuestro grupo en la unidad y en el amor. La unidad es fundamental, hermanos. El amor es fundamental. Si no hay unidad, si no caminamos juntos, no vamos a avanzar. Y si no lo hacemos con amor, no vamos a avanzar, hermanos. Entonces aquí vamos a ir directamente ya al fruto. Y si se pueden ver, va a ir cambiando de color este carro. Es la velocidad o los nervios. Entonces, antes de entrar ya a los frutos, el apóstol Pablo en el versículo 29 y 30 los cuestiona. ¿Son todos apóstoles? Y la única respuesta es no, ¿verdad? ¿Son todos maestros? No. ¿Todos ustedes hacen milagros? No. ¿Tienen don de lenguas? ¿Todos? No. ¿De sanidad? No, y no, y no, y no. La estructura retórica que utiliza el apóstol Pablo es como un sarcasmo. ¿Son todos aquí ingenieros? No. Y ya sabemos que no. ¿Por qué no lo repites? Porque se comportan como si todos solamente tuvieran un solo don, como si de una madre se hubiera dado un don. Entonces, esa era la problemática que estaban viviendo esas personas. Entonces, lo que enseña este pasaje, en primer lugar, que no todos son todo, ¿verdad? Ni que no todos son uno. Pero vean cómo comienza el versículo 29. ¿Quién lo lee? Versículo 29. Hasta ahí, hermana. Primero, ¿cómo comienza? Son todos apóstoles. Y quiero que vayamos al final del versículo 30. Ahí abajito. Hasta ahí. Vean, aquí hay una enseñanza importante y no la podemos dejar a un lado. Es la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica. Comienza el pasaje. ¿Son todos apóstoles? ¿Y por qué puso al final el otro don? ¿Por qué puso ese don al final? ¿Hablan todos lenguas? Entonces el primero es apóstol. ¿Y qué creen dónde puso las lenguas? A ver si lo leen. Hablan todos lenguas, pero puso al final de esta, no es casualidad, la escritura se escribe en un orden, con una inspiración divina de tal forma que tiene un engranaje, cada palabra, cada texto, cada capítulo, cada frase. Acá está el apóstol, hermanos. Y acá abajo están las lenguas.
no porque sean malas, porque había un abuso de las lenguas. Lo mismo sucede ahorita y hay una ignorancia en la iglesia de hoy. Confunden las lenguas con tantas cosas. Yo te voy a tratar de aclarar un poquito a qué se refieren las lenguas, pero aquí lo que estaba dejando en claro el apóstol Pablo era el apostolado. ¿Quién es el apóstol? El apóstol es el enviado, el que enseña doctrina, el que vigila, el que cuida, el que guía, el que alimenta, el que estar al pendiente. Esa es la función del pastor y es la función de los ancianos. Eso es lo que deben hacer los ancianos, vigilar la sana doctrina. Cuidado, dice Pablo, porque hay lobos rapaces. Y les empieza a advertir que hay doctrinas que están minando, se está minando esas liberaciones sexuales, se están metiendo, están aceptando en iglesias a estas personas que dicen ser amados por Dios, y sí son amados por Dios, pero no se ama su pecado, y quieren que los amemos junto con su pecado. Ese es el problema que se estaba viviendo, y tanto allá como en nuestros tiempos es el que se está viviendo. Versículo 31, ¿quién me ayuda? Procurar pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Ahí, hermana. Procurar. Aquí también lo vamos a regresar. ¿Qué creen? Los mejores dones. Entonces, hay mejores dones, hermanos. No hay dones tan sencillitos, tan de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero si vemos la versión de las Américas, dice, procurar ardientemente, vehementemente, desear esos dones. Ajá. Dice la Escritura que quien anhela obispado, buena obra desea. Quien anhela, ya borré aquí el de los dones, pero quien anhela ser maestro, quien anhela servir, quien anhela ser misericordioso, buena obra, es lo mejor lo que está diciendo aquí. Dice, mas yo les muestro un camino más excelente. Dice, ahora escuchen estas palabras. Procurar, desear ardientemente los mejores dones, consiste en que si tú anhelas y tienes ese don de fe y ese anhelo y ese deseo, vas a obtener esos dones definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque muchos piden y piden mal para su propio deseo. Pero si yo pido un don, va a ser para que tenga fruto y para que edifique a la iglesia, como veíamos el propósito, para que crezcamos todos, para que avancemos, para que vayamos a la unidad de la fe hasta la estatura del varón perfecto. Eso es lo que está diciendo el versículo 31. Procurar ardientemente los mejores dones. Pero vámonos a pasarnos al 13:1. Y aquí viene lo más interesante, o lo que a veces muchos venimos a buscar, ¿verdad? ¿Cómo dice? Si yo hablase lenguas humanas, ¿qué significa esto? Si yo las llegase a hablar y lenguas angélicas y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Es lo que veíamos. Pero como Pablo no se equivoca al escribir, primero te habla de todos los dones y te hace una gran lista. Después te hace ver que el apóstol es el fundamental y que las lenguas no son menos importantes, pero no debemos abusar de ellas. Y después te dice que tenemos que hacerlo con amor. Y se toma todo un capítulo para hablarte del amor. No nada más agarra un pasaje, no. Toma todo un capítulo para hablar de la preeminencia del amor, que todo lo sufre, todo lo soporta. Conocemos este pasaje, ¿verdad? 13:1. Dice, y ahí mismo en el 13:8, dice, el amor, escuchen esto, y esto es controversial para muchos, y a muchos les va a hacer ruido en su doctrina y en su forma de pensar. El amor nunca dejará de ser, nunca. Pero las profecías, ¿qué creen? ¿Qué dice ahí? ¿Pasarán? ¿Más fuerte? Pasarán. ¿Y qué más? Cesarán. ¿Qué? Las lenguas cesarán y la ciencia se acabará. Entonces aquí podemos ver este versículo 8. El amor nunca va a dejar de ser. Pueden pasar las profecías, pueden pasar el don de lenguas, el conocimiento. Dice, de nada nos sirve tener todos esos dones si no tenemos amor. ¿Vamos bien en nuestro carrito? Estamos esperando aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor don? Vamos para allá.
14, vámonos hasta el 14. Aváncenle a sus Biblias. Ese ya no lo tenemos ahí, hermanos. Y el 14 lo vamos a dividir en 3 puntitos. 14:1. Primero comienza el pasaje robusteciendo el capítulo 13. ¿Cómo dice? ¿Quién lo está leyendo? 14:1, la primera parte. Hasta ahí. ¿Seguir qué, hermana? El amor, sigan el amor, sean apóstoles, sean profetas, sean evangelistas, tengan el don que tengan, el de lenguas, el de interpretación de lenguas, el de sanidad, sigan primeramente el amor. Esta versión dice, procurad alcanzar el amor, dice. Entonces, busquemos alcanzar una de las virtudes, ahora sí vamos a ir entrando acá, hermanos. Una de esas virtudes, lo vamos a poner acá, fruto. Procura alcanzar, ¿qué? El amor, que es el que va a llevar esa unidad, va a ser el fundamental. Dice, ¿y qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor, ya lo veíamos, es sufrido. ¿Qué hizo nuestro Señor? La mayor representación de amor, ¿dónde la tenemos? En la cruz, en el sacrificio. Quien era todo, Él era rey, Él era el eterno, el creador, el santo, no sé qué otros atributos ponerle a nuestro Dios. ¿Y qué creen? Se humilló, se despojó, se hizo vil y se hizo igual a los hombres. ¿Y qué creen? Esos hombres lo humillaron, lo despreciaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo pisotearon y no les importó y lo llevaron a la muerte. Hay a una muerte más cruenta, las muertes más cruentas era la cruz en aquellos tiempos. Entonces, esa es la mayor muestra que tenemos, hermanos. Si ustedes verdaderamente quieren llevar a cabo, ejercer un don, o lo tienen y lo piensan llevar a cabo, tienen que hacerlo con el fruto del Espíritu Santo, con el principal que es el amor. En esto converge los dones y el fruto. Los dones los tenemos que hacer con amor. Y el primer fruto, o la primer virtud, o la primer cualidad del fruto es el amor. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, hermanos. Pero vamos a continuar con nuestro versículo 14. Hermana, usted misma que leyó, procurar o alcanzar el amor, pero ¿qué más continúa? Y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ah, está bien. ¿Quién tiene una Biblia de las Américas? A ver, ¿cómo dice? 14:1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente. Hasta ahí, hermano, los dones espirituales. Desear ardientemente. Busquen los mejores dones, pero ¿cómo? Ardientemente. Con vehemencia. Si yo quiero tener un ministerio, debo de empezar a trabajar en él. ¿Y saben quién lo va a confirmar? La iglesia. Miren este hermano cómo sirve. Déjenlo todo el tiempo lavando los baños porque los deja de lujo. Miren este hermano cómo predica. Miren este hermano cómo visita a los enfermos. Miren este hermano cómo tiene el don de dar, de despojarse, de desprenderse. Estos dones los tenemos que hacer siempre de forma, más bien solicitarlos o pedirlos de forma ardientemente. Continuamos ahí, Charlie, ya que traes esa versión. Deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Hasta ahí. Desear ardientemente todos los dones, pero sobre todo, ¿cuál? Y ahí nos vamos a detener poquito. El Señor espera que todos profeticemos, hermanos. Profetizar. Digo, esto dice la Escritura, ¿verdad? Yo no lo estoy inventando. Ya a estas alturas ya no veo bien. Dice, primero el apóstol Pablo te dice que busque los mejores dones, ¿verdad? Después, sobre todo, que profetices. Y el apóstol nos anima a profetizar. La pregunta es, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con el don de profecía? ¿Quién? Y aquí va a ser acreedor a un libro, el primero que me responda. A ver, aquí vimos a una.
Hablar la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Profetizar. Hablar la palabra de Dios. ¿Qué es la profecía? La profecía es dar un mensaje de parte de Dios para animar, para exhortar, para redarguir, para convencer, para corregir, para dar amor, para dar misericordia. Y eso solamente se hace a través de la predicación de la palabra. Muy bien, hermana. ¿Cuál libro le falta? ¿El amarillo? Ok. Entonces, la profecía consiste, escuchen, en proclamar la verdad. Yo quiero preguntarles, el apóstol Pablo, y quiero que sean sinceros, porque aquí estamos aprendiendo todos. Yo les dije desde un principio, tenemos ideas y conceptos que hemos venido arrastrando del mundo y estamos confundidos en muchas cosas porque al menos la Escritura nos muestra una cosa diferente. El apóstol está utilizando este término de profecía en el sentido específico de ser un agente de revelación como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. No, hermanos, ya no hay profecía. ¿Por qué? Porque ya se cerró el canon bíblico. La profecía era una revelación, una palabra nueva para el pueblo, para la iglesia, para, vamos a decirlo así, para el pueblo de Israel. Ya no hay profetas como los que hay en el Antiguo Testamento. Ahorita la profecía quedó encargada a aquellas personas que enseñan, que trazan correctamente la palabra de Dios. Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Timoteo, profetiza, le está diciendo, procura presentarte como un varón aprobado que traza correctamente la palabra y que no tiene de qué avergonzarse. Trazar correctamente la palabra, trazar viene de una definición, la plomada, no sé quién sea de aquí albañil o conozca, la plomada es un plomito que baja y tiene que estar. Y después ahora sí échate la barda. Entonces, esa es la plomada. Trazar correctamente la palabra de Dios. No se refiere a la predicción futura, hermanos. No, eso ya quedó atrás. Entonces, hermanos, el canon bíblico ya se cerró. Ya no hay profecía nueva. La profecía que tenemos es lo que tenemos establecido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué creen? Es suficiente, es nuestra máxima regla de fe, es suficiente porque nos da a conocer todo lo que tenemos que conocer de la piedad y de la santificación, todo lo que tiene que ver con Dios, todos sus atributos, que es omnipresente, omnipotente. Y si yo les preguntara algunos atributos aquí, nos quedaríamos cortos y nos diríamos, es omnisciente, omnipresente, omnipotente y soberano. Y ya no podríamos mencionar más atributos, pero ¿qué les parece si les hablamos de la otredad de Dios? La autoridad de Dios es que Dios es otro, nada que ver con el ser humano, pero a su vez es inmanente, porque tiene que ver todo con el ser humano, porque está a través de Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos muestra la palabra, que es suficiente para conocer todo lo de Dios y desde luego para nuestra santificación, que esa santificación va a ser a través de este fruto, a través de las virtudes o de las características del fruto, cómo nos vamos a ir santificando, vamos a santificar a la iglesia, vamos a crecer juntos como iglesia y verdaderamente vamos a poder glorificar a Dios. Si yo no represento a Jesucristo en la calle, en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro lugar, no soy digno de recibir ningún don. Porque créanme, hermanos, hay hermanos que tienen dones y son talentosos y son buenos ministros y buenos pastores, pero ¿qué creen? No reflejan amor, no reflejan misericordia, no reflejan gracia, no reflejan bondad. Luego entonces, ¿qué vienen a hacer? Como un címbalo que resuena nada más y hasta ahí se queda. Entonces, la profecía consiste en proclamar la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 14:3, el que profetiza, y estamos en el mismo texto, habla a los hombres ¿para qué? 3 cosas, edificación, ¿qué más? Exhortación y consolación. Si alguien no viene a edificarte, a exhortarte y a consolarte, dudo que lo que te esté diciendo sea de Dios, hermano. Y menos si no trae un versículo y un capítulo ahí anotado. Yo les pregunto, ¿cómo nos salvamos nosotros? Cualquiera de ustedes, ¿cómo se salvó? ¿Saben cómo se salvó? Otro libro, a ver. Por la fe, ¿qué más? Por gracia. ¿Van bien? Por amor a Cristo. Hermana, yo no le puedo dar a usted en los libros. Vamos a 1 Corintios 1:21.
Ajá, alguien que lo lea. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ajá, a ver otra versión que se llama La Reina Valera. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está. Ahora ven la utilidad de las versiones, porque una te va a enriquecer la otra. Tenemos que buscar versiones que no desvirtúen ni le quiten cosas, pero siempre una te va a dar luz en otra. Ahorita veíamos la de las Américas, desear ardientemente, palabra que no viene en la de las Américas, ¿verdad? Y acá es por la locura de la predicación de la palabra. Entonces eso también es importante. Entonces, la forma de salvarnos es a través de la profecía. A través de la profecía. ¿Y dónde la escuchamos? En la iglesia con un hermano. Todos somos llamados a profetizar, hermanos. Por tanto, id y predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, ir y exhortar a los... Pues sigues en pecado, tienes que arrepentirte. O en amor, Dios te ama. O mostrarle a un Dios santo. Hay muchas formas de predicar, hermano. ¿Saben cuál a mí en lo particular me gusta? Mostrar a Dios en su esplendor. Y cuando llego a la santidad, entre más el hombre ve la santidad, él va a empezar a ver su pecaminosidad. No va a haber necesidad de que yo le diga, ¿por qué estás en ese pecado? Porque él mismo lo va a ver. Porque yo le voy a mostrar que Dios aborrece la maldad, porque Él es santo, 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 porque se deleita en todas las cosas gloriosas que Él ha creado, que no tiene un ápice de maldad ni de transgresión. Y es cuando el hombre va a decir, entonces, ¿qué soy de mí si yo andaba con otra mujer y estaba haciendo esto? Tú mismo respóndete. Y es cuando ya vienes y puedes compartirle al Cristo crucificado. Bueno, son muchas formas, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde tenemos que detenernos y abundar un poquito en nuestro carro, porque ya nos estamos quedando aquí. Los mejores dones, ya vimos que es de profecía, con la finalidad, también vimos el propósito, ¿verdad? Que era la edificación de la iglesia. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, tristemente, y se los tengo que decir, la iglesia ha querido o ha puesto atención más en la novela que en la palabra. Nos quedamos más con lo extraordinario que con lo que tenemos que conocer, con lo básico. Queremos buscar cosas extraordinarias, dejamos a un lado la santidad de Dios. Es otro punto importante. Los frutos, o el perdón por decir los frutos, el fruto del Espíritu nos va a llevar a la santificación. Eso es el propósito de tener estos dones y dar estos frutos, ¿para qué? Para la santificación. Entonces, primero vamos a ver ahora en Gálatas, antes, pero no quiero que vayan ahí, nada más les voy a mencionar. En Gálatas vemos rápidamente un mandato de parte de Dios. Y ya todos lo conocen, Gálatas 5. Andad en el Espíritu, ¿verdad? Pero antes de que te diga, anda en el Espíritu, te hace una gran lista de lo que es andar en la carne. Y son pecados que a veces hasta te da vergüenza mencionarlos, pero tristemente se siguen dando en la iglesia como se daba en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces dice, andad en el Espíritu. Entonces, aquí, ¿cómo puedo yo edificar a la iglesia? Andando en el Espíritu. ¿De qué otra forma podemos andar? ¿De qué otra forma podemos edificar a la iglesia? No satisfaciendo los deseos. Y cuando dice los deseos de la carne, no se refiere a los deseos físicos. Ah, es que ya no debo estar comiendo tanto, ¿eh? No se refiere no, ya no tengo que ir tanto al gym. También se refiere a esos, pero cuando dice la carne, se refiere a tu vieja naturaleza. No satisfagas los deseos que tienes en todo tu ser.
homicidios, violaciones, secuestros, pornografía, transgresiones, inmoralidad. Todo eso está acá, hermanos. En el corazón, en la mente, como lo quieran llamar, y no porque me equivoque, porque cuando se refiere corazón se refiere a lo que está en la mente, lo que está acá adentro, ¿verdad? Entonces no satisfagamos esos deseos. Me decía una hermana piadosa, hermano, yo no entiendo por qué a veces me llegan a mi mente pecados que nunca me había imaginado. Hermana, yo le digo, todos tenemos el potencial de esos pecados. Por eso tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne para poder manifestar el fruto del Espíritu Santo. Veíamos que la lista de estos dones es grande, muy grande, pero mayormente es el que está en nosotros. Dice Romanos, porque lo que no hago, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, porque yo me deleito en las cosas de Dios, pero la carne se deleita en las cosas del mundo. Y hay una lucha entre mí. Dice, miserable de mí, ¿quién me ha de librar de este cuerpo de pecado y de muerte? Es lo que él está diciendo. ¿Quién me va a librar? ¿Quién me va a librar? ¿Saben quién? El lavamiento de la palabra. Dando ese fruto, andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de las carnes, buscando su rostro, sed santo. Dice, para eso fuimos llamados, para ser santo como Él es santo, hermanos. Esa es la forma como podemos limpiarnos de esta transgresión. Y consecuentemente, ¿a qué nos llama el Señor? A dar fruto. Y vuelvo a repetir, y no poquito. Yo les pregunto, ¿qué le pasó a la higuera? A la higuera. ¿Figura de quién es la higuera? No me voy a meter en polémicas, pero es una figura de Israel. ¿Y qué le pasó a Israel étnico? Oigan lo que digo, Israel étnico, no espiritual. El Israel étnico fue desechado, fue secado. Si nosotros nos damos fruto, no los quiero condenar con esto, hermano. Quiero animarlos a que den fruto. Si soy cristiano, es porque voy a dar fruto, porque voy a reflejar el carácter de Cristo, porque voy a ser luz, porque voy a ser la sal de la tierra, porque voy a compartir la palabra con amor. Ajá. Pero si no damos fruto, pues no creo que se puedan denominar cristianos estas personas si no dan un fruto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que dar fruto y debemos dar mucho fruto. Y si no, mínimo el 30, el 60. Va a haber más espirituales, más hacedores de la palabra, más obedientes y van a dar al 100%. Qué bueno, ¿verdad? Los frutos no es otra cosa, hermano, más que las evidencias de nuestro caminar y de nuestro andar, ¿verdad? Entonces, una similitud entre el don y el fruto, ¿cuál podría ser? A ver, para un libro, similitud entre los dones y el fruto. ¿Similitud? Los dones los da Dios. Son para edificación. ¿Quién dijo son para edificación? Aquí están, mire. La unidad. Si los dones y el fruto, ¿cuál quiere, hermana? El verde. Si los dones y el fruto no te llevan a la edificación, no te llevan a la santidad, no te llevan a la unidad, entonces no te los dio Dios. Porque hay poderes engañosos también, hermanos. Entonces estamos concluyendo ya. El fruto del Espíritu no aparece de la nada. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, hermano. ¿De qué otra forma podemos buscar, obtener o reflejar estos frutos? Una más, hermanos, para quien quiera llevarse un librito. Ya dije, buscando el reino de Dios. ¿Qué más? Otro, el que se les ocurra. Mostrando el amor. ¿Quién dijo? Que es la base y es el fundamento, ¿verdad? Buscando el amor, andando en el Espíritu, lo acabamos de ver ahorita, y no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dice Gálatas 2:20 de memoria? Gálatas 2:20. No, por ahí va. A ver, vean su Biblia y el primero que lo encuentre y lo lea. Gálatas 2:20. Así es, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y puedo dar ese fruto y puedo tener esas evidencias porque las obras de la carne ya las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Dice, ¿y saben otra cosa más?
mortificando la carne. ¿Cómo mortifico la carne? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, sino que golpeo mi cuerpo. No me voy a flagelar, ¿verdad? Porque eso es el texto que utilizan algunas personas que se lastiman, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, sea que yo, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Golpeo a mi cuerpo. Dice la palabra, o a través Pablo nos enseña que es una lucha, que es una carrera, la carrera de la fe, la lucha, porque estamos peleando contra nuestra vieja naturaleza, contra el pecado y contra la carne y contra el mismo Satanás. Pero el mayor de esos es nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia que nos quiere atrapar. Y estoy terminando con esto, hermanos. Es una lucha constante. Tristemente es una lucha que tú y que yo tenemos. No va a ser fácil, hermano. El apóstol Pablo, y quiero enfatizar, un hombre que escribió 13 cartas apostólicas a todas las iglesias de Asia, y sus cartas se han propagado por todo el mundo a través del Espíritu Santo. ¿Saben qué decía? Miserable de mí. Y a veces así nos sentimos, hermanos, cuando pecamos, o así nos deberíamos de sentir. No somos como los judíos que nos rasgamos los vestidos, pero sí debemos rasgarnos el corazón cuando le fallamos a nuestro Dios, porque Él es un Dios santo, Él es un Dios 3 veces santo. Miserable de mí, ¿quién nos puede librar? Solamente el amor de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Hermanos, escuchen esto. Vamos a ser examinados y evaluados en el día del juicio final. Llámenle como le llamen, tribunal de Cristo o en el trono blanco, dependiendo de la postura que ustedes tengan. Vamos a ser examinados no por cuántos dones adquirí, hermano, sino por cuántos frutos di. Vamos a ser juzgados, y yo que quede esto grabado, vamos a ser juzgados por nuestras obras. No estoy hablando de santificación, hermanos. Vamos a ser juzgados. Mateo 7:23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, teníamos los mejores dones, teníamos el mejor don de profecía, de echar fuera demonios, de liberar a los hermanos. Y les va a decir el Señor Jesús: nunca los conocí. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Oramos para que sea tu Espíritu Santo el que verdaderamente nos capacite a través de los dones espirituales y podamos manifestar ese fruto del Espíritu Santo para edificación de la iglesia y para que tú seas glorificado. Habla a la vida de mis hermanos, que ellos puedan estar confiados y que salgan de aquí verdaderamente descargados y confiando en que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, por sus vidas.